Hola, hola, bienvenidos a otro video de su canal Profe Humber, donde explicamos los conceptos de economía de manera sencilla. Hoy vamos a explicar las primeras cuatro reglas de derivación. La primera regla dice que si B es una constante, entonces su derivada es igual a cero. Veamos algunos ejemplos. El primero, sabemos que podemos nombrar la derivada como f' de x o también como está nombrada aquí, es decir, de 7 de x. Esta tal vez sea más clara para ver lo que está pasando. Si 7 no tiene nada que ver con la x, pues su derivada va a ser igual a cero. Veamos un segundo ejemplo. F de x igual a menos 30. Entonces, f' de x o de 30 de x es igual a cero. Hagamos un tercer ejemplo. F de x igual a menos 3 quintos. Entonces no importa que sea un entero positivo o un entero negativo o un fraccionario, en todo caso su derivada f' de x va a ser igual a cero. ¿Por qué la derivada de una constante, bien sea esta un entero positivo, un entero negativo o una fracción, un fraccionario negativo, son siempre iguales a cero? Pues porque las constantes no cambian. Entonces ya dijimos en el video anterior que la derivada es el cambio de una función. Pasemos a la segunda regla de derivación. La segunda regla de derivación nos dice que si tenemos una constante que multiplica a una función, la derivada de esto será b por la derivada de la función. Es decir, que la constante multiplica a la derivada de la función. Veamos unos ejemplos. El primero tenemos f de x igual a 5x al cuadrado. Entonces, según nuestra regla de derivación, vamos a dejar la constante y multiplicamos por la derivada de la función, es decir, de x al cuadrado, la vamos a derivar con respecto a x. Esto quiere decir derivada de x al cuadrado con respecto a x, o de x al cuadrado de x. Esto es, la constante la dejamos quieta por la derivada de x a la 2 con respecto a x es 2 por x a la 2 menos 1. Es decir, que esto nos da 5 por 2, 10 y x a la 1 es x. Nuestro segundo ejemplo sería f de x igual a menos 2 por seno de x. Entonces, según nuestra regla de derivación, esto será igual de derivada de menos 2 por seno de x sobre de x. Sacamos la constante y nos queda menos 2 por derivada de seno de x. Esto es igual a menos 2 y la derivada de seno de x con respecto a x es coseno de x, coseno de x. La tercera regla dice que si b es una constante y tenemos una función de x elevado a esa constante, entonces su derivada será igual a la constante que esté en el exponente multiplicado por la variable y a esa variable le vamos a restar 1 en su exponente. Veamos unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es si la función de x es igual a x a la 5. Entonces, de x a la 5 de x será igual al exponente que tenga la variable 5 multiplicado por x y a esta variable le vamos a restar una potencia. Entonces sería una unidad, perdón. Entonces sería 5 menos 1. Esto nos da 5x a la 5 menos 1 nos quedaría x a la 4. Veamos un ejemplo en el que la función no esté elevado a una potencia positiva, sino a una potencia negativa. ¿Cómo nos quedaría? Supongamos que f de x, perdón, fuera x a la menos 2. Entonces nos quedaría de x a la menos 2 de x será igual. Este menos 2 baja, menos 2 baja como una constante a multiplicar a la derivada o a la variable x. Y este x a la menos 2 menos 1 nos quedaría x a la menos 3. Menos 2 menos 1 y esto nos queda menos 2x a la menos 3. Veamos otro caso. Supongamos que fuera un fraccionario f de x que fuera igual a un tercio de x a la 3, por ejemplo. En ese caso, entonces, f' de x, que es otra forma de nombrar la derivada, ya lo hemos dicho, sería igual. Este exponente vas a multiplicar al 1, 3 por 1, 3 dividido por 3, el tercio que traía la función, multiplicado por x a la 3 menos 1. 3 menos 1, ¿cuánto nos da? Nos da 2, ¿cierto? 3 dividido 3 nos da 1, es decir que nos queda
x a la 3 menos 1, x al cuadrado. Entonces, f' de x es igual a x al cuadrado. Ya tenemos entonces tres ejemplos en los que tenemos funciones elevadas primero a un exponente positivo, después a un exponente negativo y después multiplicado por una constante. Y tendríamos un cuarto ejemplo que sería cuando x está elevado a un fraccionario, supongamos un medio. Entonces, f' de x será igual a un medio, ya dijimos que se baja lo que esté en el exponente, multiplicado por x a la 1 medio menos 1. ¿Pero cuánto es un medio menos 1? Un medio menos 1 es lo mismo que tenemos el x a la 1 medio menos 1, pero 1 es lo mismo que 2 medios. Entonces, 1, un medio menos 2 medios. Entonces nos queda un medio de x a la 1 medio menos 2 medios, nos daría menos 1 medio. Esto se suele expresar de tal forma que no nos queden exponentes negativos. Entonces, tanto en esta como en la que hicimos en el caso B, podríamos pasar la variable al denominador para que este exponente menos 1 medio se convierta en 1 medio. Nos quedaría que f' de x es igual a 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Cuando bajamos el numerador o la variable que tiene exponente negativo al denominador, el exponente cambia de signo. Entonces ya tendríamos un cuarto caso, el caso de un exponente fraccionario. Si te pareció interesante este contenido, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.